cualquier beneficio que sea a favor de la clase trabajadora, pues bienvenido sea, ¿no? Que si subieron el salario mínimo, que si las vacaciones ahora también se dobletearon, porque en lugar de ser 6 días, ahora son 12, pero que también consecuentemente está el incremento de prima vacacional, aunque sea 25% el mismo, pero no es lo mismo pagar la prima vacacional de 6 días a pagar la de 12 días, ¿no? Vamos a comentar una iniciativa de ley que está presentando el Partido Verde Ecologista de México, donde pretende elevar el pago de prestaciones de fin de año, el mejor conocido como aguinaldo, de 15 días, que es lo que nos habla el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, que se tiene que pagar antes del 20 de diciembre, y pretende que sea el doble, o sea, 30 días. Y que pretenden hacerlo en forma rápida, en fast track, para que ahora que llegue el día 20 de diciembre del 24, ya los patrones estén obligados a pagar al trabajador la cantidad de 30 días. Hablando más o menos en los términos del nuevo salario mínimo, que son como 7,000 y tantos, 7,800 pesos al mes, entonces pagarían casi 15,000 pesos de aguinaldo, como mínimo. ¿Algo así? Esto puede beneficiar a trabajadores, sí, pero también puede poner en una situación de riesgo económico a los empleadores, a los empresarios. Y entonces es lo que aquí tenemos que abordar el día de hoy, de que si bien cualquier beneficio que sea a favor de la clase trabajadora, pues bienvenido sea, ¿no? Que si subieron el salario mínimo, que si las vacaciones ahora también se dobletearon, porque en lugar de ser 6 días, ahora son 12, pero que también consecuentemente está el incremento de prima vacacional, aunque sea 25% el mismo, pero no es lo mismo pagar la prima vacacional de 6 días a pagar la de 12 días, ¿no? Cartas a Santa Claus. Y que ya está, ya es un hecho. Estamos viendo que la reforma laboral ha permitido muchas cosas positivas en las relaciones obrero-patronales, en cuanto a que ya los juicios obrero-patronales ya no son tan largos como los llevaban en las juntas, que todavía existen las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales, porque el error de la reforma, lo reitero una y más veces, fue no poner un término legal para que las juntas dejaran de funcionar y se pueden ahí hacer viejas por más de 20 años. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos más de 20,000 asuntos que todavía están resolviéndose y al año nada más resuelven 1,000, pues entonces quiere decir que por lo menos 20 años va a durar la junta, ¿no? En desaparecer. Y entonces, ahora, sumados a esas cosas de que ya se les pregunta a los trabajadores por cualquier cosa cuando pertenecen a un sindicato, sobre todo para lo de la huelga, lo de la revisión a los contratos colectivos de trabajo, cosa que antes era únicamente de injerencia del sindicato, de la representación sindical. Ahora ya tenemos en estas nuevas legislaciones ya más vacaciones, tenemos más pago de prima vacacional por consecuencia. Quieren reducir la jornada laboral de 40 horas, que son lo normal, a 30 o menos. Que en lugar de trabajar 7 días a la semana, nada más trabajen 5 y que descansen sábados y domingos. Y que, ¿cuál es el problema de eso? Que si alguien trabaja por necesidades del servicio en sábados y domingos, no nada más le tiene que pagar la prima dominical del domingo, sino también el sábado un salario triple, porque sería una jornada extraordinaria, ¿no? Es como laborar un día festivo, pues. Mira, entonces ahora viene esta reforma. ¿Qué piensas al respecto, tú como asesor de los empresarios?
¿Crees que esta reforma sea correcta para los empresarios de México? Es la pregunta que que te quisiera hacer, mi Bueno, querido Alejandro. de entrada, se acaba de decretar que el salario mínimo siempre tiene que estar por encima de la inflación. Uh-huh. De entrada te digo que esa es una carrera que nunca vamos a ganar. Uh-huh. El salario mínimo, a mayor percepción, mayor fabricación de dinero, mayor fabricación de dinero, mayor inflación. ¿A dónde voy con este punto? Creo que estamos haciendo las cosas de manera muy totalitarista. Tenemos N lagunas en la Secretaría del Trabajo Uh-huh. que deberíamos de alinear. Tenemos varias lagunas en la Secretaría de Economía que deberíamos de alinear. Y debe de haber un plan rector para ver hacia dónde queremos llevar la economía del país. Uh-huh. Es decir, ok, empresa, te voy a apretar un poco, pero también te voy a auxiliar un poco. Pero si todo lo queremos sacar de las empresas, las vamos a ahorcar, las vamos a hacer tronar y se van a ir. De hecho, han cerrado ya muchas Simple. empresas en México, ¿eh? Simple. Me están diciendo. ¿Y por qué razón? Porque es bien fácil. Tuve un maestro que se metía mucho en aspectos financieros. Y yo estaba muy de acuerdo con este maestro en aspectos financieros. Nada más, este maestro venía de Cuba. Le dije, maestro, ¿alguna ocasión ha llevado usted una nómina? ¿Le ha tocado pagar a usted una nómina? ¿Le ha tocado arriesgar su capital para poner una empresa? Y la respuesta era no. Entonces es muy sano. O sea, eso de ser académicos de gabinete nada más. Así es, el poder nada más accionar bajo conocimiento científico. No funciona, no funciona, porque tenemos un conocimiento empírico que también suma y también cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Ok, 30 días de aguinaldo. Perfecto, ¿y de dónde van a salir? ¿De dónde van a salir? Sí, esa es la preocupación principal y que por eso es la pregunta que se te formula a ti como asesor de empresarios, ¿no? O sea, sí estará, pues, como se dice vulgarmente en México, sí estará el horno para hacer bollos. Mira, si tomamos en consideración que las pymes son las que abonan cerca del 75-80% del Producto Interno Bruto, de entrada te digo no. Cuando ya son empresas consolidadas, que son empresas que ya traen un ritmo, de alguna manera, puede alcanzar. Sí, porque son empresas que mientras aquí en México, si hablamos de empresas grandes, si aquí en México le están pidiendo esa erogación de recursos, que el salario mínimo, que las prestaciones, que el aguinaldo, y en otro país no se lo están exigiendo, el agua es floja, el agua se va por donde menos trabajo le da correr. Y lo mismo va a suceder aquí. Aquí a molado lo que no hemos resuelto. ¿Y qué no hemos resuelto? ¿Cómo consolidar a las pymes o simplemente al comercio informal para que se pueda convertir en pyme? Sí, ¿cuáles son las políticas públicas en ese sentido? Sería la pregunta. ¿Las hay? ¿Qué dice la Secretaría de Economía? ¿Qué es la que las yo creo que es lo que tenemos que construir, ¿sí? Porque es bien fácil, o sea, si yo toda mi vida he vivido de político y nunca he tenido ninguna empresa y nunca he pagado ninguna nómina y siempre he vivido de chayotazo,
pues órale, incrementenlo 5 veces. Pues a mí qué. Es más, yo no sé ni cómo construyen los aguinaldos. Es más, páguenle 100,000 pesos, ¿no? Así es. Sí, así en top. Sí. No, de 10. Sí. 100,000 pesos. Así es. Pero ¿de dónde salen? Para que coman caviar y se vayan fuera de México a Tú que eres disfrutar la abogado, Navidad. tú que eres abogado laboral, yo te pregunto, de 100 casos, ¿cuántos casos te llegan que no tienen seguro social? Por la mayoría. Empresas que no por lo están menos dando un señal. 80, 90. O sea, casi todas del comercio informal. Es correcto. Más bien pregunta. Solamente los que están de alta en el IMSS y los que les pagan más allá de los 15 días, pues son los que trabajan en el sector burocrático. Fíjate, ahorita que haces esa pregunta, me acordé de que un alumno de una clase de laboral que doy en contaduría, en ciencias administrativas de la Universidad Michoacana, le dijo: oiga, maestro, pues están muy bien todas estas cosas que aquí nos dice, pero los empresarios sí las pueden cumplir, porque, por ejemplo, lo del sindicato, que los contratos colectivos. Dice, porque yo veo que la mayoría de los sindicalizados, donde se establecen contratos de colectivos de trabajo, pues son del gobierno. En las empresas sí se da. Claro, sí se da, pero muy poco. O sea, muy poco. Pues es algo similar a si haces otra pregunta. ¿Hay sindicatos de patrones? Porque se supone que de acuerdo a la ley hay sindicatos de patrones. Debería de haber. Y de trabajadores. El único sindicato de patrones, ¿sabes cuál es? Y que no se llama sindicato. La Coparmex. ¿Por qué no le quieren poner sindicato a los patrones? Porque no quieren hacerse iguales que ellos. Esa palabra mete ruido. Exacto. Pero lo más sustantivo aquí en este caso es esa falta de armonización entre la planta productiva. ¿Sí? Ay, que eso es una cosa tan y el gobierno federal como la nieve de limón, es como el caldo de pollo, es como decir, ¿cuál es la justicia social? Justo equilibrio entre el capital y el trabajo. Esa es la meta de la afamada justicia social, que es lo que pretendió desde las épocas posteriores a la Revolución Mexicana, la creación de normas laborales que viniera a sanear los graves problemas obrero-patronales de México. Esa fue la intención. Ahora, la construcción de un salario mínimo no se da por ocurrencia. No, hay una comisión tripartita, pero sí trabajarán esa comisión de... Yo esperaría que sí. Aunque fíjate, yo tengo 31 años dedicándome al derecho laboral en México. Bueno, pues en Michoacán. Y yo no me he dado cuenta de ningún documento que haya hecho llegar a la sociedad mexicana esa comisión de los salarios mínimos, o sea, de cuáles son los aspectos que ya revisa para poder tener un alto o un bajo salario mínimo. Sería bueno revisarlo. Pues sí, pero tenemos que revisarlo, pues a lo que voy, jamás lo han puesto así de conocimiento público, como debería de ser, ¿no? Sí. Sí. Antes había 3 grandes zonas económicas, ahora ya nomás hay 2. Sí. Michoacán estaba en la tercera, Michoacán ahora está en la segunda. Aunque Lázaro Cárdenas está en la primera. Ah, sí. Esa es la excepción de un municipio de Michoacán. Sí, por vida cara. Pero aquí el gran punto está en cuál es la visión. En este caso comentas tú que es el Partido Verde. ¿Cuál es la visión del Partido Verde para sacar esa iniciativa? ¿Mayor productividad en el país o populismo? Sí, es la pregunta que queda en el aire, porque yo no he conocido la exposición de motivos, o al menos otra vez, porque volvemos a lo mismo. ¿Sí? Hay que investigarla, debe de tenerla, pero no la han dado a conocer a la sociedad mexicana. Por supuesto. Mira, qué padre sería que se pudiera pagar.
Qué padre sería. Es más que les paguen 45 días, yo hago la propuesta. Qué padre sería. Es que no se trata de hacer propuestas por hacer no, propuestas. pues yo como abogado laboralista a favor de los trabajadores, que les paguen más. A ver, pero ¿para yo qué sé... quieres? Te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué quieres defender trabajadores? Ajá. Si llegado el momento no vas a tener empresas. Sí, o que si por alguna acción legal contundente la acabo. Pues es que las vas a acabar. Uh-huh. Ha pasado, ¿eh? Las vas a acabar. Sí. Simplemente están en la formalidad, se salen a la informalidad y le dan para adelante. Yo, por ejemplo, te voy a decir algo, mi querido amigo. Yo no quiero irme de este mundo sin ver que vuelven a aperturar el Hotel Virrey de Mendoza, ¿eh? Porque si no, yo me sentiría muy mal conmigo mismo de que por las acciones legales que yo promoví en beneficio de más de 30 trabajadores y que parchamos por las calles, que prendimos veladoras, que salimos en todos los medios de comunicación, que presentamos muchas demandas colectivas e individuales de trabajo, con apoyo incluso de la CTM, de don Juan Carlos Velasco Pérez, que él los apoyó mucho y que incluso les estaba apoyando a los trabajadores semana tras semana con una cantidad pequeñita de dinero, no como un salario mínimo, pero un apoyo, y que aparte tenían dulces y que ofertaban ahí, que ya ellos se quisieron levantar de la huelga, siguen las demandas individuales, pero están en el amparo, ¿no? Sí. En amparo, pues, de la protección de la justicia federal, ya resolverán, pero ojalá se resuelva a favor de ellos, y ojalá el empresario, los empresarios, los toca, o los nuevos dueños que llegaran, vieran que es una empresa muy buena, que daba muy buenos servicios a los michoacanos y a nivel internacional, porque era un centro de atractivo para cuestiones incluso de carácter internacional. Por supuesto. Y entonces a mí me sentiría yo muy apenado como persona, porque yo iba como cliente a ese lugar diario prácticamente, y por eso me conocían los trabajadores y por eso fue que pidieron mi intervención y les ayudé, sí, pero so pena de que ahorita esté cerrado y que incluso tengan una deuda de multa millonaria porque se están filtrando las aguas residuales ahí. Me siento triste cada vez que paso por ahí. ¿Estás de acuerdo conmigo que la solución de los conflictos es por la suma de voluntades? Sí, y nunca pensamos que fueran así los patrones. Si no hay suma de voluntades, no puede haber arreglo. Es correcto. ¿Sí? Es exactamente lo mismo si tú quieres incrementar el salario mínimo, si tú quieres incrementar el IVA, si tú quieres incrementar varias cosas. Yo aquí me pregunto nada más, ¿tú crees que la FED se va a estar en contra de esta medida? Por supuesto que no. Pero ¿tú crees que el gobierno federal esté preparado para esta medida? O sea, no solo lo veamos hacia la empresa. ¿Sabes por qué lo veo nada más bajo la empresa? Porque era mis perspectivas hacia la empresa nada más, Alejandro. Porque en la materia federal o en materia burocrática hay contratos colectivos que les llaman condiciones generales de trabajo, donde desde hace años se les paga más que los 15 días. Sí, claro. O sea, ¿cuánto gana de aguinaldo un trabajador tú que tienes experiencia en ese tema, del magisterio? Son como 45 días. No, son más, creo. Pues. Pero ese punto de 45 días o de los del gobierno del estado sí les pagan eso. Se debe a luchas sindicales. Sí, pues, sí, claro. A circunstancias limitadas. Sí, del contrato, ¿sí? No, y del contrato colectivo que se llaman condiciones de trabajo. Sí. Ajá, sí. Y hasta ahí vamos bien. Pero porque ellos viven de una programación y presupuesto con base en los impuestos. Cosa que las empresas no. Cosa que las empresas no. Aquí podría haber medidas justas como, por ejemplo, a ver cuál fue tu productividad, tu rentabilidad como empresa. Bueno, ¿por qué no instituyes un bonos? ¿Sí? Pero así que de entrada, por decreto,
se vaya a determinada cantidad el aguinaldo, no sé si a las empresas les vaya a dar. Yo también tengo, y eso que soy abogado a favor de los trabajadores, también tengo mis reservas. Se habla que cuando tú abres un negocio, si no te deja el 28% de utilidad, ya no fue negocio. Hablemos de una empresa que no le está quedando un buen margen de utilidad, ¿para qué se desgastan tanto? ¿Sí? Ahorita estamos viendo, por ejemplo, a Bimbo, una empresa galardonada, una empresa muy fuerte, muy bien, ¿no? Internacionalmente. Sí. Que si Bimbo quiere, sale de México. Qué triste situación sería, ¿no? Demasiado lamentable. Estamos viendo, por ejemplo, a una empresa que yo la aplaudo mucho porque dentro de la pandemia yo creo que dio luz a muchos mexicanos, como la farmacia similares, Simi, ¿sí? Que estaba compitiendo por un premio, por un galardón internacional que ganó Japón, y se quedó en el camino Simi, pero son empresas que han apostado al bienestar de México, son empresas que han apostado al desarrollo de México, son empresas que han apostado a, si no del todo, pero sí tener cuando menos a un X número de trabajadores con bienestar, porque son empresas que no son conflictivas, son empresas que normalmente contratan capacitación, que están renovando activos, que están casi sin pasivos, y si los tienen es por tema de impuestos, ¿sí? Y son empresas que debes de apalancar todavía más. Y ese apalancamiento tiene que nacer del mismo Ejecutivo Federal, ¿sí? ¿Para qué queremos un elefante blanco como la Secretaría del Trabajo que no hace este tipo de estudios? No, y que no inspecciona bien también a las empresas, de que las tengan a los trabajadores en buen nivel, ¿no? Que esté dados de alta en el IMSS, que esté dado de alta en el Infonavit, que yo creo que también por ahí debería de ir, ¿eh? A ver, ¿por qué no mejor buscar que todos estén bien? Hemos hablado tú y yo mucho de los 4 pilares de la administración. Sí. Y que uno de ellos es el sentido de previsión. ¿Cuál es la función de la Secretaría del Trabajo? ¿Sancionar o prever? Pues debería de ser prever. Sería lo ideal. Y en caso de que alguien no quiera entrar, sancionar. Sería lo ideal. Como segunda parte. Sería lo ideal, ¿sí? Entonces, lejos de ser un elefante blanco, tiene montones de trabajo la Secretaría del Trabajo, pero un montón, ¿sí? ¿Y dónde estamos parados? O sea, ese es un brazo del Ejecutivo. A ver, está proponiendo, vamos a suponer que estemos en la Cámara de Diputados, está proponiendo tal diputado esta iniciativa de ley. Y tiene que ver con que se incremente el aguinaldo de tal a tal. A ver, Secretaría del Trabajo, hazme el estudio. Hágase un equipo colegiado con la Secretaría de Economía, con Banco de México, con Hacienda y Crédito Público, y vamos a hacer el análisis contundente de la viabilidad o no viabilidad, con pros y con contras. Y que en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores se dé con argumentos un verdadero debate, ¿sí? En beneficio de todos los actores, ¿sí? Sí, claro. Pero si nada más queremos ordeñar una vaca y no le damos pastura, ¿qué crees que ocurra con esta vaca? Pues se va a morir. Se va a morir. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con los empresarios? Van a estar como las vacas de los ejidatarios, sin leche y sin pastura. ¿Y qué estamos haciendo con los empresarios? Pues eso, ordeñándolos sin darles. Hay que fomentarles, No, incluso hay que incentivar. Por supuesto. Y hacer reformas incluso a la legislación fiscal. Para, por ejemplo, los impuestos sobre la renta,
que ellos puedan hacerlo deducible, porque no lo pueden hacer deducible, según me dijo un contador. No, el ISR es intocable. Es intocable, sobre todo si es de asalariado. Es intocable. Entonces, es el que entra para los impuestos. Entonces, dime tú, ¿cómo vamos a jugar este juego? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Sí? Uh-huh. Laborismo es una empresa que va creciendo. Y pugna por lo mejor del ámbito del trabajo. Va creciendo. ¿Cómo te la ves cada vez que tienes que pagar nómina? Complicado. ¿Sí? ¿Qué ocurriría en este momento si le dijera laborismo, de la gente que está colaborando contigo, tienes que pagar? Pues el 30 días de 30 días de aguinaldo. De aguinaldo, pues estoy en esa situación yo también. ¿Qué harías? ¿Te quedas formal o te vas a la informalidad? Pues me voy a la informalidad. ¿De tus clientes cuánto te piden recibos de honorarios? Pocos. Entonces, qué padre sería, me voy a la informalidad, los que se quieran quedar, que se queden, ¿sí? Y si quiero, les pago aguinaldo, ¿no? Y que se vayan a conciliación. Y fíjate, ¿te fijas la mala leche con la que se puede actuar? Y sobre todo porque el laborismo ahorita está respaldado nomás en Arturo Ismael Ibarra Dávalos como persona física, que tengo responsabilidad al 100%. Claro. Porque si lo correcto sería crear por lo menos una sociedad civil que se denominara laborismo, ¿no? Mucho depende de lo que quieras hacer. Y ya me quitaría yo esa responsabilidad personal. Y yo diría, pues la empresa, ¿verdad? Las figuras legales, o una sociedad mercantil, pues. Las figuras legales son muchas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué te permite la ley? ¿Qué no te permite? Así es. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nace ese equilibrio. La ley me permite esto, ok, tengo que pagar 30 días de aguinaldo, pero me está permitiendo hacer deducciones de tal y de tal cosa que antes no me permitía. ¿Sí? De tal forma que no me esté estrangulando. Uh-huh. Pero si nada más es estrangular y estrangular. Por ideas populistas. Por ideas populistas y sin un estudio serio. Que ese es mi alegato. Hay que hacer un estudio serio de qué tanto puede impactar o no puede impactar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, las pymes tienen un rango de trabajadores muy amplios entre una y otra. No es lo mismo una pyme que tiene 5 trabajadores que una pyme que tiene 50 trabajadores. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Mas, sin embargo, las pymes es la que llevan el peso, ¿sí?, del Producto Interno Bruto. Sí, porque son las más. Son las más. Y son las de dar servicios en todos los rubros. En todos. Entonces, ¿cómo apoyarlas? ¿Cómo hacerlas crecer? Simplemente por medio, y lo insisto y me he peleado mucho con esto, simplemente desde la Secretaría del Trabajo. Que no hay en Michoacán, te recuerdo. Subroguen capacitación para las empresas. Así es, sería lo ideal. Pero ¿por qué no lo hace la delegación de la Secretaría del Trabajo Federal? Pues porque tiene un montón de cosas que hacer, o porque no le dan los presupuestos, o no sé. Pero ¿qué espera el gobierno de Michoacán para crear una Secretaría del Trabajo en el Estado? A lo mejor no lo ven. A lo mejor no está dentro de sus prioridades. ¿Conocerán? ¿Sí? ¿Los asesorará alguien al respecto? Mira, no tengo dudas. No lo sé, pero yo trabajé como asesor del gobierno hace algunos años, ¿eh? No lo sé. O sea, no creas que no conozco esa cuestión. Mira, es cuestión de percepciones, pero si yo te pregunto, bueno, sería meternos en política y no tengo ganas. Pero no tengo ganas. No tengo ganas, pero sí te puedo hacer un comentario. ¿Cuál fue la última gran obra de envergadura que se hizo en Michoacán? Pues creo que aquí en Morelia, en Michoacán. Si yo no estoy mal, no lo recuerdo. Mucha gente dice que la presa J. Mújica. Para mí no lo es.
allá en el Infernillo. Para mí, la última gran obra que se hizo en Michoacán fue la autopista Sí, Morelia. Sí, tiene razón. Lázaro Cárdenas. Con la época de Víctor Tinoco Rubí. Que con el crecimiento del puerto, que con el crecimiento del parque vehicular y todo esto, ¿ha quedado chica? No, ese es otro tema. Ese es otro tema. No, y que quedaron marginados algunas comunidades. Pero bueno, eso no se sabía en ese momento histórico. Pero era otro tipo de administración pública. Para mí, desde que comienza la alternancia, ha habido más saqueo y ha habido menos obra. Sí, porque llegan diciendo, es que hicieron mal las anteriores administraciones. Ahora vamos a hacer otras cosas. Y en esas otras cosas, vamos a controlar todo. Pero ¿sabes qué? Eso de esas fórmulas de voy a controlar todo, a mí me late como que son pensamientos nada más para perjudicar. Mira, para adueñarse de cosas. Había un proyecto muy bonito, a mí me llamó mucho la atención cuando salió. Y este proyecto era el hacer una autopista, no recuerdo si de Jiquilpan o de Zamora hasta Zitácuaro. De Zitácuaro a Huetamo y de Huetamo hasta Tepalcatepec. Un triángulo, casi. Hubiera sido muy bueno. ¿A dónde nos llevaría el Estado? Pues a desarrollarlo. A desarrollarlo. Por ejemplo, yo no... Pero queremos aumentar. Queremos aumentar los gastos del empresario, pero no queremos darle apoyo al empresario. Sí. Por ejemplo, ¿por qué aquí en Michoacán? Queremos detonar zonas económicas que no les damos el apoyo a zonas económicas. Simplemente estás pugnando por dar un aguinaldo muy interesante, ok, ¿y qué sucede con toda la fuerza nómada que va con el corte del mango año con año? Chavos que no tienen escuela, que no tienen ISSSTE, que no tienen seguro, que no tienen nada, ¿sí? Esos son los tipos de segmentos que debería de preocuparse la autoridad para poner en orden, ¿sí? E ir haciendo crecer este país, ¿sí? No ideas populistas de, bueno, pues ahora vamos a chelas gratis para todos. ¿Quién crees que te diga que no? Exacto. Sí, es que no hay quien interesado en que le llegue más dinero pueda decir que no a este tipo de propuestas. Pero como tú lo dices, atinadamente son populistas, porque nunca se ponen a revisar o no parten de un análisis prudente, no parten de un análisis adecuado entre los dos polos de la producción, el capital y el trabajo. Así es. O sea, ¿ha habido algún foro en ese sentido para los empresarios? Pues hacen foros constantemente. ¿Para eso pero del aguinaldo? No. Y yo creo, perdón, yo creo que debe de existir mayor comunicación entre los actores, tanto de la economía como de la política, como de la normatividad, de los que norman la Secretaría del Trabajo. Debería de haber mayor diálogo. Este país es muy rico y se puede llevar a donde quiera, ¿sí? Insisto, si es que sigue siendo república. Insisto, yo le deseo lo mejor a mi presidenta, Que ahora ya se ha dicho, perdón, que ya se debe decir la presidenta. Haya votado o no haya votado por ella, yo le deseo lo mejor, porque si a ella le va bien, nos va bien a todos. Pero aquí el punto es, ¿dónde está el plan de desarrollo sexenal? Pues es que ¿sabes cuál es el tema, amigo? Que hay pues voces muy con muchos ecos
que dicen que lo que quieren hacer pues en México es una dictadura y que por eso están las reformas esas tan graves a la Constitución en materia del Poder Judicial Federal. Pero, Yo como que todavía no me cabe en la cabeza esa situación, esos extremismos políticos. pero no podemos irnos sobre una cultura del rumor. No, pero es que Sobre hay... todo cuando estamos Sí, claro. hablando, sobre todo cuando estamos hablando de estudios serios y formales, ¿no? Ujú. Yo creo que México es un gran país, yo creo que México Y que merece estar tiene a la mucho altura. para dar, pero no podemos estar con esquemas populistas tan bajos, Yo también así lo creo. porque esto es bajo, ¿eh? Sí. Esto es bajo. No porque no queramos hacer cosas en beneficio social o en una búsqueda del bien común. No, al contrario, ¿no? Así es. Pero el populismo y el bien común no creo que sean sinónimos. Tenemos a Oscar que de un trabajo se va a otro, de otro a otro, y preguntémosle a Oscar, a ver Oscar, ¿en cuál estás asegurado? ¿Sí? A ver Oscar, ¿tienes prestaciones de ley? Y no, porque está jugando a ser empresario, porque está apostando por un proyecto de vida, Ujú. ¿sí? O sea, se tienen que incentivar a las empresas. Por supuesto, Ajá. por supuesto, ¿sí? Pero si no lo hacemos, Bueno, lo cierto es que tú sabes que la palabra, ese término de empresa ni existe desde el punto de vista legal. Tímidamente el Código de Comercio lo señala y tímidamente también lo indica en la Ley Federal del Trabajo cuando es un derecho de carácter económico más que de comercio y más que laboral. Pero no existe en ninguna ley en México un concepto bien legal de lo que es la empresa. Lo más cercano a la empresa son las sociedades mercantiles, que esas sí las maneja no el Código de Comercio, sino la ley que se llama la Ley General de Sociedades Mercantiles. A excepción de la cooperativa, que esa por ser muy diferente, está en una ley aparte, la Ley de Sociedades Cooperativas. Pero el término empresa como un concepto jurídico no lo hay. No lo hay, estrictamente, es económico nada más. Así es. Ahora, hay países que tienen bolsas de dinero específicas para emprendedores, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, ¿cómo te quieres ir como emprendedor? Si para ingresar a esas bolsas lo primero que tienes que hacer es darte de alta en Hacienda. Ok, te das de alta en Hacienda. Y ahí vas a tirones, a tumbos, a lo que tú quieras, tratando de posicionar tu producto, de tratar de que genere mercado, pero resulta, ¿sabes qué? Pues este año de utilidad nada más hubo 80,000 pesos. De utilidad, híjole, un profesionista, que le queden 80,000 pesos por la apuesta que está haciendo, pero de esos 80,000, para el año entrante, tiene que pagar un incremento al salario mínimo. Tiene que pagar un incremento de vacaciones, un incremento de aguinaldo. Híjole, le van a quedar como 40,000 pesos. ¿Y cuánto está invirtiendo? No, pues está invirtiendo 400,000. 400,000, sácale el 11% y eso te da el dinero en el banco sin hacer nada. Así es. Entonces, ¿para qué arriesgas capital y para qué andas como cucaracha en quemazón? ¿Sí? Ajá. Y el único que tiene la capacidad de hacer ese equilibrio, ¿quién será? el Ejecutivo. Sí, ¿verdad? Sí, nada más. Pero a través de la creación de políticas públicas en ese sentido. Es correcto. Ahora, si las están creando, nomás es un eslogan. Pues yo considero que sí las deben de estar creando. ¿Y dónde están para podernos informar? Yo por más que busco todavía no las encuentro. Oye, pero porque algún día las encontraré. Por ejemplo, en materia de la religión católica, existen los concilios o las cartas esas
especiales que hay, esas sí hay compilación, Ujú. y cualquier católico puede ir ¿y por qué con las cuestiones gubernativas, que en teoría son más erga omnes que las cuestiones eclesiásticas? Por no utilizar el término de que son más para todos, ¿eh? Quiero creer, ¿Por qué? quiero creer que estamos administrando por sentimiento Ujú. y no estamos administrando con una planeación estratégica. Y si hay una planeación estratégica, en este momento no es para políticas públicas. Pero si hubiera una planeación estratégica, todo mundo sabríamos qué es lo que nos compete y qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Lamentablemente, yo no veo en este momento hacia dónde vamos. Y ese es otro de los pilares de la administración, Uh-huh. que es la planeación, y ojalá sí tengamos dirección. Ojalá. Ojalá. ¿Es cuánto, querido amigo? No, al contrario, estoy agradecido con la presencia de todos ustedes aquí en que hacen posible este tipo de cápsulas que pueden servir mucho para los empresarios como para los trabajadores, pero más allá de eso, para hacer conciencia social. Sí, es el motivo de esta cápsula. Es el motivo de esta cápsula. Voy a dejar nuestros teléfonos 4439 49 13 88. 4439 49 13 88, y nos pueden encontrar el Laborismo en la página web o el Laborismo en la página de Facebook por la mejora del ámbito del trabajo, y también estamos estrenando un canal en YouTube con podcast Laborismo por la mejora del ámbito del trabajo. Y no se les olvide, amigos, dejen sus comentarios que serán respondidos de manera oportuna. Nos interesa conocer qué piensan y cómo nos perciben. De antemano, muchas gracias y hasta la próxima. Es buena la invitación. Estamos en contacto.